Simón Bolívar nació en 1783, murió en 1830. Para nosotros la patria es la América. Los comienzos del siglo XIX marcan el declinar del Imperio español. Sus colonias americanas levantan bandera de insurrección. Una serie compleja de factores económicos, políticos, sociales, ideológicos mueve a los criollos americanos a separarse de España. Económicamente aspiran a quebrantar el monopolio comercial hispano y a establecer la absoluta libertad de comercio. Políticamente, izan el principio de la soberanía popular y de la autodeterminación. Socialmente, el principio de la igualdad de los revolucionarios franceses prende en la mente de los colonos con fervor carbonario. Y, por último, la filosofía que viene de la Ilustración y que tiene su máximo representante en Rousseau, le suministra suficiente arsenal ideológico para aspirar al establecimiento de repúblicas donde hacer realidad los postulados de libertad, igualdad y fraternidad que harían posible para siempre la felicidad humana. Pero será la complicada política europea, la invasión de Napoleón a España, la determinante en el movimiento emancipador hispanoamericano. El pueblo español no reconoce al corso usurpador. El 2 de mayo de 1808, el pueblo madrileño se levanta en armas y un movimiento popular se extiende por toda España, organizando juntas que se encargan del gobierno, conforme a los clásicos principios del derecho público español, que estipulaba que en caso de acefalía, la soberanía debía volver por un derecho de regresión al mismo pueblo de donde salió. Juntas que se encargan de la resistencia contra las fuerzas napoleónicas avivada por el multisecular sentido nacional de los españoles. Las colonias españolas se ajustan a la misma doctrina, se organizan en juntas, deponiendo a las autoridades españolas que se dicen conservadoras de los derechos de Fernando VII y se niegan a reconocer la autoridad de las juntas de la península. Empezaban a realizar lo que Bolívar más tarde llamará la tiranía doméstica. La posición de los colonos americanos es dual. Por un lado, reconocimiento de la autoridad de Fernando VII, encarcelado por Napoleón; por el otro, la afirmación de la soberanía de la clase dirigente criolla en funciones de gobierno. Todos los agravios de los criollos americanos contra España, la afirmación de los principios revolucionarios que desde Francia se vienen propagando por el mundo desde 1789, adquiriendo categoría universal, van a ser interpretados por Simón Bolívar, conocido con el nombre de Libertador. Simón Bolívar nace en Caracas el 24 de julio de 1783, hijo de Juan Vicente Bolívar y de María de la Concepción Palacios y Blanco. Por la parte paterna desciende de los Bolívar vascos que en el siglo XI toman parte en las luchas españolas en defensa de los fueros. En Venezuela fundan ciudades y representan a la municipalidad en las Cortes españolas. Por la parte materna desciende de dos familias de Galicia, de las más antiguas de España, las de Ponte Andrade y Montenegro. Su educación estuvo al cuidado de don Andrés Bello, primero y luego de don Simón Rodríguez, personaje singular, rusoniano en las ideas y en la vida, quien lo educa conforme a los principios pedagógicos sustentados por Rousseau en el Emilio. En 1799 se traslada a España a completar su educación. Allí tuvo la suerte de tropezar con el marqués de Ustaris, hidalgo caraqueño contemporáneo de los mismos ministros liberales de la España borbónica y el mismo nutrido de las ideas de la enciclopedia. El marqués de Ustaris dirigió su educación y lo familiarizó con Locke, Condillac, Buffon, D'Alembert, Helvetius, Montesquieu, Mably, Villangerie, Lalande, Rousseau, Voltaire, Roland, Berthelot y todos los clásicos de la antigüedad, así filósofos, historiadores y poetas. Y todos los clásicos modernos de España, Francia, Italia
y gran parte de los ingleses, como lo declara el mismo Bolívar en carta dirigida a Santander. En 1802 contrajo matrimonio con María Teresa Rodríguez de Toro, regresando a Venezuela a encargarse de su hacienda en San Mateo. A los 10 meses murió su mujer, lo que esto representó para él, lo decía en 1828, si no hubiera enviudado, quizás mi vida habría sido otra, no sería el general Bolívar ni el libertador, aunque convengo en que mi genio no era para ser alcalde de San Mateo. Sin la muerte de mi mujer habría hecho mi segundo viaje a Europa, y es de creer que en Caracas y San Mateo no me habrían nacido las ideas que me ocurrieron en mis viajes, porque en América no hubiera adquirido aquella experiencia ni hecho aquel estudio del mundo, de los hombres y de las cosas que tanto me ha servido en todo el curso de mi carrera política. En este segundo viaje a Europa lleva Bolívar una vida agitada, de fasto, de derroche, viajando por las grandes capitales europeas, Londres, Lisboa, París, Roma. El reencuentro con don Simón Rodríguez lo orienta hacia la actividad política, y de aquella época data su célebre juramento en el Monte Aventino, donde jura dedicar su vida toda a la liberación del Nuevo Mundo. Este juramento revela toda la pasión del romanticismo europeo contemporáneo, nutrido de savia americana. En 1806 regresa a Venezuela. Los sucesos de España en 1808 lo interesan en la política y forma parte de uno de los conspiradores que intentaba limitar la autoridad del capitán general en Parán. Para los históricos sucesos del 19 de abril de 1810, cuando Venezuela forma su propia Junta Suprema e inicia su emancipación, estaba confinado al interior. Los sucesos de 1810 lanzan a Bolívar a la vorágine política. Representa, junto con don Luis López Méndez y don Andrés Bello, a la Junta Suprema venezolana ante la Corte de Londres. Allá se encuentra con don Francisco de Miranda, personaje de leyenda, cuya vida empalma con los nobles esfuerzos emancipadores, quien lo introduce en el mundo de la diplomacia y de la política. La misión diplomática, aun cuando tuvo resonante éxito social, fracasó en el reconocimiento de la autonomía venezolana por parte del gobierno de Londres. Retorna a Venezuela y es uno de los más fervientes animadores de la sociedad patriótica, Club Jacobino, presidido por Miranda, quien ha regresado a Venezuela. En las asambleas de la sociedad empieza a revelar Bolívar su honda vocación de conductor de pueblos. Debido a la presión que desde ella se ejerce, el Congreso de 1811 da el paso emancipador definitivo al declarar la independencia el 5 de julio. La nueva república no tarda en tropezar con serios obstáculos económicos y políticos. La regencia española decreta el bloqueo a las costas venezolanas, y una serie de alzamientos realistas ponen en peligro la estabilidad republicana. De esto, el más serio es el encabezado por el capitán de fragata Domingo Monteverde, quien desde la región realista de Coro invade el centro. Miranda, con el título de generalísimo e investido de poderes discrecionales, es el encargado de hacerle frente. Bolívar es designado por este jefe de la plaza militar de Puerto Cabello. Monteverde realiza una especie de gira triunfal. El pueblo, en su mayoría realista, se le incorpora. Y el terremoto de 1812, que deja en ruinas a las principales ciudades republicanas, es su mejor aliado. Máxime cuando el clero predica que es un castigo celestial por haber desconocido Venezuela a la autoridad de Fernando VII, ungido del Señor. Los esfuerzos de Miranda son impotentes para detener al jefe realista. Los oligarcas caraqueños entorpecen su labor. El pueblo se pasa en bandadas a la causa realista, y Puerto Cabello, comandada por el coronel Simón Bolívar, se pierde merced a la traición de Francisco Fernández Binoni. Para Bolívar esta pérdida significa una verdadera preocupación. La crisis espiritual que sufre se sintetiza en una breve carta que dirige a Miranda, donde termina: yo no soy culpable, pero soy desgraciado. Todos estos actores, acompañados de un conato de guerra social, la sublevación de los esclavos,
mueven a Miranda a asumir ante la historia la más dura de las responsabilidades. Entra en tratos con Monteverde y el 25 de julio de 1812 capitula ante el jefe realista, quien se compromete a poner en vigencia en Venezuela la Constitución Liberal de Cádiz. Miranda quiso embarcarse después de la capitulación, pero un grupo de jóvenes oficiales, entre los cuales se encuentran Miguel Peña, Juan Paz del Castillo, Manuel Cortés Campomanes, Simón Bolívar, lo detienen. Bolívar es de los más exaltados y era partidario de fusilar al generalísimo por traición. El mismo día, Monteverde da orden de no permitir la salida de ninguna embarcación y Miranda, junto con sus aprehensores, queda encerrado en una trampa. Monteverde violó la capitulación y en su lugar estableció lo que llamaba la Ley de la Conquista. Miranda es remitido a España junto con un notable grupo de patriotas. Otros son encarcelados. Bolívar logra salir al extranjero gracias a la protección de don Francisco Iturbe. Al llegar a Curazao tiene noticias de la confiscación de sus bienes. Esto lo movió a irse a la Nueva Granada y ofrecer sus servicios militares al gobierno de esta república. De esta época data su célebre manifiesto de Cartagena dirigido a los ciudadanos de la Nueva Granada. Este documento constituye el primero de los grandes documentos políticos de Bolívar. En toda su labor ideológica se verán siempre como cardinales los principios expuestos en el manifiesto. Una continuidad de pensamiento político que las circunstancias no harán variar caracteriza su obra, que como la de ningún hombre de acción tendrá una vigencia intemporal. Allí se destacan las características que hacen de Bolívar uno de los primeros escritores políticos de su tiempo: estilo ágil, nervioso, emocionante, de una claridad ejemplar. Revela ya al estadista de Angostura y Bolivia. Contrasta con el de la mayoría de sus contemporáneos que siguen apegados a las viejas fórmulas españolas, curialescas, de largas parrafadas carentes de emoción. Bolívar introduce el estilo cortado, pleno de vida y de pasión, que habla por igual a la razón y al sentimiento. El manifiesto hace un análisis de las causas de la pérdida de la primera revolución venezolana. En ella hace su profesión de fe. Se pronuncia contra el sistema federal y hace un corrosivo análisis político y social: tolerancia republicana, hostilidad del clero, mala administración, ausencia de un ejército organizado, son los factores primordiales en la quiebra del primer ensayo republicano. El manifiesto le abre las puertas de la Nueva Granada. El gobierno de Cartagena aprovecha las experiencias de los militares venezolanos. Bolívar, a las órdenes de Labatut, hace una campaña relámpago y barre de españoles la región del Magdalena. El coronel Manuel Castillo, jefe militar de Pamplona, requiere su auxilio. Previa autorización del gobierno de Cartagena, emprende la marcha, venciendo al español Correa. Esto le permite acercarse a la frontera venezolana. Dedica todos sus esfuerzos a lograr autorización para invadir a Venezuela. Habiéndola obtenido, con solo 500 hombres emprendió la reconquista. En esta campaña, que la posteridad ha calificado de admirable, venció a los españoles en Niquitao, los Horcones, los Pegones, y el 6 de agosto de 1813 entraba triunfalmente en Caracas. En menos de 3 meses recorre el pequeño ejército más de 1200 kilómetros. Bolívar pudo decirles: vuestro valor ha salvado a la patria, surcado de los caudalosos ríos, transitando páramos y montañas, atravesando desiertos, arrostrándolo todo entre la sed, el hambre y la vigilia. Es durante esta campaña, el 15 de junio de 1813, cuando dicta en la ciudad de Trujillo su discutido decreto de guerra a muerte contra los españoles. Este decreto tiene objetivos definidos. La guerra a muerte existía de hecho desde que Monteverde no cumplió con los términos de la capitulación. Tendía a crear el sentimiento de la nacionalidad, darle a la guerra carácter internacional, convirtiéndola en una guerra nacional de independencia.
El 14 de octubre de 1813, la Municipalidad de Caracas le otorga a Bolívar el título que la posteridad le ha confirmado, el de Libertador. La reacción española no se hizo esperar, esta vez encabezada por José Tomás Rodríguez Boyes, quien levanta contra los republicanos a miles de llaneros. El año de 1814 se combate diariamente en toda Venezuela. Boves, quien se revela como un extraordinario caudillo, logra vencer en La Puerta, Valencia, Aragua de Barcelona y Úrica, donde muere a las fatigadas fuerzas republicanas. Bolívar hizo prodigios de heroísmo a pesar de algunos triunfos. A Araure, San Mateo, Carabobo, la causa republicana sucumbió. Factores complejos explican la derrota, pero la determinante es la hostilidad del pueblo a la causa republicana, movida por los resentimientos económicos y sociales que guardaba contra los jefes de la revolución. Perdida la Segunda República, Bolívar pasa a la Nueva Granada, donde de nuevo son utilizados sus servicios militares. Una serie de tropiezos, rivalidades entre los jefes, le obligan a embarcar a las Antillas. En Jamaica, donde lleva una vida miserable sin tener ni para los gastos primarios, se dedica con fervor a la revolución. Fruto de la propaganda revolucionaria que realiza es la célebre Carta de Jamaica. Esta carta constituye uno de los documentos políticos más notables de todos los tiempos. Primer ensayo de la política, de literatura geopolítica, se le ha considerado. Profética la llaman los que tienen un concepto providencialista de la historia. Sociológico responden aquellos que ven en la historia un proceso social sometido a las leyes de la causalidad. En ella Bolívar hace un análisis de la sociedad americana, fundamenta el derecho de la Revolución Americana, ratifica sus claras ideas sobre la naturaleza del gobierno que requiere la América, tras un esquema preciso de la revolución de los países americanos, de escalofriante intuición porvenirista y echa las bases del panamericanismo. En Haití logra el apoyo del presidente Petión para expedicionar a Venezuela, sometida casi en su totalidad al ejército realista, que se ha robustecido con la llegada de la expedición del mariscal de campo don Pablo Morillo. Realiza la expedición de los Cayos, que tiene su apoyo interior en los patriotas sublevados de Margarita y las guerrillas llaneras que al mando de Páez Monagas Zaraza han levantado bandera de insurrección. La expedición, a pesar de que Bolívar tiene que regresar a las Antillas, rinde sus frutos. Las tropas que quedan logran comunicarse con los jefes llaneros y derrotar al mando de MacGregor y pillar a las tropas realistas. Con la campaña de Guyana, dirigida por Piar, culmina la expedición y en esta rica región encuentran los patriotas recursos de todo género para continuar la lucha. Una comisión de patriotas invita a Bolívar a regresar a Venezuela. Unido a Páez, realiza la campaña del centro, que termina en un fracaso. Regresa a Angostura y reúne el célebre Congreso, que lleva el nombre de la ciudad sede, con el objeto de darle carácter constitucional al gobierno y dar la impresión a las naciones extranjeras de suficiente estabilidad para lograr el reconocimiento de la República. Ante el Congreso pronuncia una pieza política donde analiza las causas de la revolución con claro criterio determinista y motiva las razones que lo mueven a presentar un código político que recoge todo su pensamiento constitucional. Aprobada la Constitución con algunas variantes, Bolívar es nombrado presidente provisional. Organiza constitucionalmente la República, planea la libertad de la Nueva Granada, con soldados de las llanuras cálidas tramonta las montañas andinas en una campaña par de la de los grandes capitanes, derrotando a los españoles en Pantano de Vargas y Boyacá, liberta a la Nueva Granada en 1819. La libertad de la Nueva Granada permite realizar el ideal unionista de Bolívar con la fundación de Colombia, que comprende a Venezuela, Nueva Granada y Quito.
Además obliga a los españoles a entrar en tratos con él. Un tratado de armisticio pone fin a las hostilidades y uno de regulación de la guerra pone fin a la guerra a muerte. El propio jefe español Morillo expresa deseos de conocer a su tenaz adversario de quien había dicho: Bolívar es la revolución. En Santa Ana se lleva a cabo la histórica entrevista. El armisticio duró poco tiempo. Los patriotas no admitían trato con España sino a base de su reconocimiento, lo que ésta no estaba dispuesta a conceder. Rotas las hostilidades, Bolívar traza el plan de campaña de 1821, que culmina con la batalla de Carabobo en el 24 de junio, que marca la independencia definitiva de Venezuela. Para nosotros la patria es la América, había dicho Bolívar en 1814, y fiel a esta concepción anfictiónica, destacó al general Sucre a prestar apoyo a los patriotas guayaquileños sublevados contra España en 1820. El mismo Bolívar se trasladó a esta región. Las batallas de Bomboná y Pichincha marcaron la independencia de Quito, quien se incorporó a Colombia. El 26 de julio de 1822 tuvo lugar la histórica entrevista del protector San Martín y del libertador Bolívar. Objeto todavía de apasionantes polémicas, trajo como resultado el retiro de San Martín de la vida pública americana y la intervención del ejército colombiano en el Perú y la presencia misma del libertador en esta nación. Luchando contra la traición de Torre Tagle y de Bagüero y contra un ejército envanecido por 14 años de triunfos, los colombianos, al mando del libertador y del general Antonio José de Sucre, vencieron en Junín y en Ayacucho a las tropas españolas. Ayacucho marca una clara línea divisoria en la historia americana. Determina no solo la libertad del Perú, sino que reafirma la de los otros países americanos. Se afianza el triunfo del sistema republicano y permite la creación de un nuevo estado, Bolivia, que se regirá por un código político que expresa fielmente la filosofía política de su fundador, Bolívar. El poder de este sustituye en aquellos momentos al poder que tuvo España. Para consolidar la independencia intenta realizar en el célebre Congreso de Panamá las ideas unionistas ya esbozadas en la Carta de Jamaica. Vastos proyectos de gloria acudieron a la mente del libertador. Libertad de Cuba, de Puerto Rico, establecer la democracia en el Paraguay, enclaustrado del doctor Francia, y hasta llevar sus tropas libertadoras a la propia España para establecer definitivamente el sistema republicano. Una misión argentina presidida por Alvear lo visitó en el Potosí para pedirle alianza contra el Brasil. En aquellos momentos se convierte en el árbitro definitivo de la paz y de la guerra en América. Pero la realidad americana trabajaba contra su obra. Tuvo que regresar a Colombia anarquizada. Santander y Páez, sus tenientes, encabezan facciones. El primero acaudilla un movimiento federalista, el segundo uno separatista. Tiene que pasar por la prueba dolorosa de combatir contra el Perú, quiebra de sus ideales, y con el objeto de conservar su obra maestra, Colombia encalla en la dictadura. Frente a él, un vasto movimiento opositor determina su renuncia a la jefatura de Colombia. La independencia es el único bien que hemos obtenido a costa de los demás, dirá en un momento de pesimismo. Decepcionado, hace preparativos para marchar al exterior. Sus últimos meses fueron de un patetismo trágico. En Cartagena recibe la noticia del asesinato de Sucre. El Congreso de Venezuela execra su memoria. El gobierno de Bogotá, en manos enemigas, le suministra sinsabores. Y sobre todo, viendo cómo se desintegraba Colombia, su gran sueño, y cómo los países americanos se precipitan uno tras otro en la anarquía. De Cartagena pasa a Santa Marta, huésped en la Quinta de San Pedro,
alejandrino de un hidalgo español, don Joaquín de Mier, otorga testamento el 10 de diciembre y el mismo día dicta su inmortal proclama. Es un trágico y angustiado llamamiento a la unión. El 17 de diciembre de 1830, a la 1 del día, se apagó una de las vidas más nobles del siglo XIX. Conoció todas las glorias y todos los infortunios. A su muerte dejaba destruido el imperio español e hijas de su ingenio a 5 naciones. No le correspondió la gloria de ver forjada la anfictionía y tuvo la sensación de haber arado en el mar. Supremo majadero se tituló junto con Cristo y el Quijote. Todavía sus sueños están perennemente majando en el alma de los americanos. Escrito por el biógrafo Ciso Martínez. Bibliografía. Obras completas de Simón Bolívar. Libro Historia de Venezuela de Ciso Martínez. Libro Bolívar y la Guerra a Muerte de Blanco Fombona. Libro Contribución al estudio de sus ideas políticas de Parra Pérez. Y libro Bolívar de Indalecio Liévano Aguirre.